Vamos con lo que habíamos anunciado. Está con nosotros Enzo Helguera, analista político, para poder tocar a fondo todo lo que viene ocurriendo en nuestro país. Enzo, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias Matinal. Resulta curioso todo lo que ocurre justo en el último mes del año, ¿no? Comparándolo también con años anteriores. ¿Crees que es coincidencia todo lo que viene ocurriendo, que se junte este remesón en el Ministerio Público que involucra a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y también con este tema que viene desde la semana pasada, esta excarcelación de Alberto Fujimori? Mira, en mi experiencia con las situaciones políticas y las movidas políticas en general, por lo general se suele decir que en política no hay coincidencia. La fecha es propicia. Justo hay otros temas en los reflectores, otro tipo de escándalos al interior del Ministerio Público y evidentemente que genera una crisis política. Estamos también en el mes de la Navidad, entonces si se tuviese que seleccionar un mes para abordar este tema, en realidad es este mes precisamente, en donde han sucedido una serie de hechos, una serie de situaciones que permiten que la opinión pública no solamente esté dividida, sino también pueda mirar más una noticia que vende como amarilla, que vende como dramática, políticamente hablando, y quizás dejar de mirar otros temas que por supuesto tienen el interés nacional y los reflectores en la actualidad, ¿no? Bueno, en diciembre pues tenemos el chocolate, el panetón y los regalos nos otorga la clase política siempre, ¿no? Los regalos políticos que remecen justamente la situación actual. Ahora, Enzo, ¿qué le significa a Fuerza Popular la excarcelación de Alberto Fujimori? Si nos remontamos años atrás, para Keiko Fujimori no era conveniente en el año 2017-2018 cuando tuvieron la posibilidad de también permitirle la excarcelación. Y sin embargo, desaforaron a Kenji Fujimori y a dos congresistas más por justamente tratar de dialogar con Pedro Pablo Kuczynski bajo la mesa y poner este indulto. En ese momento no le era conveniente a Keiko Fujimori. Políticamente hablando, ¿le conviene ahora a Keiko Fujimori que su padre salga de la cárcel? Mira, políticamente en la actualidad creo que Keiko logró, tras la última campaña, unificar al fujimorismo y otras fuerzas que no la acompañaban. Creo que la liberación de Alberto Fujimori no va a sumar más allá del caudal electoral que ha tenido en la última primera vuelta, por ejemplo. Sí puede mostrar un frente unido, pero más allá de, no va a significar, por ejemplo, que el grupo o el voto antifujimorista decrezca, ¿no? Entonces, esta situación solamente sería un asunto quizás conveniente para la opinión pública en los términos en los cuales vamos a mirar un poco más este tipo de temas, si es humanitario o no su liberación, si está de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y evidentemente los dimes y diretes que van a haber a nivel internacional por este tema. Entonces, políticamente que le sume más votos no lo creo. Creo que ella ya logró consolidar esto. De cara para la siguiente vuelta, la imagen de Alberto Fujimori va a significar que siga consolidado el fujimorismo en términos generales. Y con esta salida de Alberto Fujimori, ¿cuál debería ser la postura, el accionar en general del partido, de la misma familia Fujimori, de los simpatizantes? Porque, bien lo ha señalado, genera gran repercusión. Bueno, mira, por un lado, recuerdo que la primera vez que Alberto Fujimori fue liberado, tras el indulto humanitario de Pedro Pablo Kuczynski, él trató de guardar el más mínimo perfil bajo, también trataba de no dar declaraciones a los medios, y sus seguidores acérrimos evidentemente sí querían verlo hablar a su líder, ¿no? Probablemente como estrategia de momento, él va a guardar un bajo perfil, evidentemente el fujimorismo lo va a presentar y lo va a lucir como los logros más importantes que pudo tener Alberto Fujimori en su etapa. Hablo de la derrota del terrorismo, temas de reformas económicas, etcétera, apertura a los mercados internacionales. Entonces van a tratar de vender ello como modelo de éxito para conquistar una nueva elección, porque evidentemente sí saben y sí son conscientes de que su
su base electoral tiene que crecer, y para crecer la única manera es tratar de comparar aquellos logros que tuvieron en la antigüedad en relación a nuestros últimos presidentes y respecto a qué es lo que han hecho en la economía. Pero por eso ejemplo. no le va a sumar al fujimorismo. Digamos, si ustedes ven a Keiko Fujimori en un meeting al lado de su padre, ¿no va a eso captar más adherentes? ¿No Sí, yo sí considero que allí sí puede crecer, dependiendo cómo se utilice esta figura. Porque si va a ser un perfil bajo y no se va a presentar, Claro, etcétera, entonces guardaría, digamos, un acorde de respeto a algunas palabras que se mencionaron en que no se iba a ejercer política por parte de Alberto Fujimori. Pero si lo hiciesen, yo sí creo que su base electoral podría subir. No necesariamente el fujimorismo como tal, porque ese, como repito, está consolidado, pero sí puede crecer de acuerdo a cómo se maneje esto políticamente, publicitariamente y a través de la estrategia de marketing político que eso realice. se traduce en votos también. Sí, por supuesto, por supuesto. Ese reto es posible, sí. Van a tener también una contracampaña desde ahora fuerte también, ¿no? Pero también mueve ciertas fibras de cierto electorado peruano que, por ejemplo, apunta al tema de las segundas oportunidades, al tema de sentir cierta nostalgia por las personas mayores o por las personas pues que han podido estar pagando alguna pena en la cárcel, etcétera. Entonces, ese proteccionismo peruano, que además está mucho en nuestra genética, puede jugar un rol importante de acuerdo a cómo lo manejen. La mirada internacional de nuestro país con esta salida de Alberto Fujimori, ¿cómo queda? Bueno, desde ya ha desatado una polémica importante. Todos los medios de comunicación están hablando de lo bueno y lo malo de Alberto Fujimori, y por otro lado la otra línea de comunicación es la de materia de derechos humanos, colocando quienes critican este tema como un mal precedente en esta materia, porque en teoría los delitos de lesa humanidad o que atentan contra los derechos humanos no solamente no deberían prescribir, sino tampoco ser perdonados. Es parte de la política o del juego político utilizar los indultos presidenciales o utilizar algunas de estas herramientas que finalmente están dentro de nuestro marco jurídico, pero que por supuesto van a dividir a la población con estos temas y estas posiciones. En términos estos de las implicancias internacionales, recordemos que el Perú está buscando incorporarse a la OCDE, ¿no? Llamado comúnmente como el Club de los Países Ricos, y tiene que cumplir una serie de compromisos, proyectos, y también en materia de derechos humanos, entendemos. ¿Esto podría perjudicar también su adhesión a este grupo? Mira, de hecho yo creo que sí va a haber una campaña por parte de la Corte en relación no solamente a criticar, porque de hecho ya ha lanzado advertencias y recomendaciones bastante fuertes al Estado peruano, y esto sí podría perjudicar la imagen de Perú en relación a pertenecer a otro tipo de grupos en donde una de las condiciones es, por ejemplo, el asunto estricto de temas de democracia, de temas de derechos humanos. Entonces, y obviamente esto va a cuestionar al Estado en general. Recordemos que la Corte en realidad no, digamos, no juzga, no critica o no hace dominio del tema sobre las personas naturales, pero sí sobre los estados, y eso evidentemente sí nos podría jugar en contra de acuerdo a la campaña también diplomática e internacional que haga en el Perú. Pero de hecho sí vamos a estar, de hecho ya estamos cuestionados porque es a todas luces un asunto muy polémico, no solamente a nivel nacional, sino ya es parte del debate internacional. ¿Cómo queda la imagen del gobierno central aquí mismo, a nivel nacional? Porque finalmente es como si se le hubiera tirado la pelota al INPE, que es una institución adscrita al Ministerio de Justicia, no para disponer la liberación de Alberto Fujimori, y además se vienen anunciando movilizaciones que iniciarían mañana y continuarían los próximos 3 días. Protestas que, recordemos, a inicios del año fueron muy complicadas. Mira, quizás no se haya pensado en los efectos de la liberación de Alberto Fujimori, pero lo que puede ocurrir aquí es una suma de todas las crisis, ¿no? Es decir, ya hay crisis, hay protestas que ya estaban programadas, que no tienen nada que ver con la liberación de Alberto Fujimori, pero con este tema es como que sumar
un punto más, más. obviamente de molestia, de incomodidad, de protesta, etcétera, frente a esta protesta social que lo va a tener ya como un punto más en agenda. Entonces es sumarle más, es como tener una llaga y estar metiendo el dedo en la llaga y provocar un poco más este tipo de protestas. Creo además que si es un cálculo político, el cálculo político no es el adecuado porque tenemos, si bien es cierto, se va a suavizar el tema por las fechas navideñas, por el Año Nuevo, pero en enero esto va a continuar si es que no trasciende esto durante las siguientes semanas, y así fue también el año pasado. Entonces vamos a llegar a una suerte de tener a un Estado en jaque que va a empezar con un año bastante complicado para resolver demandas, y muchas de las demandas no tienen que ver solo con darles algunos puntos a los protestantes o algunos temas que estén exigiendo en agenda, sino además vamos a tener un tema judicial del cual evidentemente el Ejecutivo no tiene control, porque evidentemente este es un fuero independiente y separado, pero que influye finalmente porque el INPE termina siendo el Estado, y el Estado contra el Estado termina también generando no solamente la crisis social, sino la crisis institucional. Y nuestras instituciones son pilares de la democracia, entonces al final todo es un juego que está completamente concatenado y que finalmente afecta. Enzo, queríamos aprovechar también tu presencia para hablar de otro tema que también es no menos importante, el caso de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Cuál es tu lectura sobre lo ocurrido ayer en el Congreso? Ella ha desmentido todo, ha dicho que es un montaje, ha calificado de una campaña mediática todo lo que ocurre contra ella, ha desvirtuado los chats de su ex asesor, pese a que él los ha confirmado también. ¿Qué se nos avecina? Bueno, yo creo que va a haber un proteccionismo por parte del Parlamento. Hay grupos parlamentarios que tienen en agenda, un grupo cuestionar a la fiscal de la Nación, otro grupo cuestionar y deslegitimizar a la Junta Nacional de Justicia. Creo que es un enfrentamiento intrainstitucional y extrainstitucional, porque no solamente en el interior de la Fiscalía está esta pugna, sino también intervienen otros poderes del Estado y principalmente el Parlamento. En esta lucha de poder que termina finalmente no pensando en la democracia, no pensando en la institucionalidad, no pensando en el peruano de a pie que le da los votos al Congreso, no pensando en este peruano de a pie que además necesita tener un tratamiento de justicia y confiar en una justicia que debe ser ciega y equitativa para todos. Entonces, en esta materia también las instituciones terminan perdiendo credibilidad, y lo que creo que va a ocurrir es que la baja aceptación de la opinión pública respecto a los poderes del Estado va a continuar en decrecimiento, a pesar de que ya es bastante bajo, y eso va a ser perjudicial para nuestra institucionalidad, para la democracia en sí. Y evidentemente este peligro fratricida que no va a terminar en buen puerto, porque aquí es una competencia en quién ahoga primero a quién, ¿no? Y en esto no estamos pensando, por supuesto, en la gran mayoría de peruanos, sino en los intereses que se empiezan a crear para proteger, para cuidar o para defender o argumentar a estos grupos que hay en la Fiscalía, en la Junta Nacional de Justicia, y hay no solo, y sí hay, creo que hay una campaña mediática, pero la campaña mediática está promovida por actores políticos del Parlamento y de los partidos políticos finalmente. Pero con lo que has visto, ¿la Junta Nacional debería suspender a la fiscal o no? Bueno, de hecho sí creo que hay argumentos sólidos para suspender a la fiscal, porque evidentemente su palabra ha quedado entredicho, y su, digamos, asesor, que evidentemente mostró los chats, ha declarado públicamente que sí son los chats y que estaba coordinando además por encargo de ella. Entonces, aquí no estamos hablando de un montaje publicitario, no estamos hablando de un grupo de medios de comunicación o una agenda política, porque estamos viendo una confirmación, estamos hablando de su mano derecha o su ex mano derecha, ¿no? Entonces, esto evidentemente tiene una carga y tiene una responsabilidad, y mal haríamos en pasar con foja cero, como si nada estuviera ocurrido, y mal haríamos en subestimar la inteligencia
del resto de peruanos en relación a lo que está viendo en televisión, en los medios de comunicación. No estamos hablando de un secreto a voces, estamos hablando de algo que ya es público. Normalmente en cualquier país del mundo, cuando este tipo de situaciones ocurre, existe el decoro de la persona que ocupe el cargo, de dar un paso al costado, de renunciar, sin necesidad que se enfrenten los poderes del Estado, sin necesidad de desgastar la institucionalidad. Pero lamentablemente en la actualidad tenemos una clase política que puede pensar en sus propios intereses, en sus propias agendas, menos en la institucionalidad y por ende cuestiono sus valores democráticos. ¿En cuánto tiempo la Junta Nacional de Justicia debería ya emitir una decisión al respecto? Porque queda claro que Patricia Benavides ya no va a renunciar. Bueno, en realidad ellos seguramente deberían estar haciendo las investigaciones y reuniendo las pruebas necesarias. Supongo que además de la declaración de su ex asesor, deben estar buscando la corroboración de otras fuentes y de otras evidencias que les den un sustento, ¿no? Sin embargo, sí hay rumores también desde el Parlamento que hay planes de desacreditar o de deslegitimizar a la Junta Nacional de Justicia. Y estos temas, revisando los aspectos legales, no son necesariamente o no van en una agenda legal, sino en una agenda política, ¿no? Es decir, lo que yo determino como político que está mal y por mayoría de votos considero que está mal, entonces eso va a estar mal. Y no hay un marco legal o jurídico en donde, por ejemplo, se pruebe realmente un conflicto de interés o se pruebe que la Junta Nacional de Justicia está descalificada para emitir algún tipo de fallo, ¿no? Listo, Enzo. Bueno, qué distinto sería nuestro país si existiera el decoro político, como bien lo mencionas, ¿no? En realidad todos ya hubieran renunciado a sus puestos y hubieran dado paso a nuevas generaciones para hacer las cosas diferentes, pero eso lamentablemente no hay. Estamos muy lejos de ello todavía. Listo, Enzo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Un gusto. 8:40, amigos, nos vamos a una breve pausa. Retornamos.